pereza. No sé si alguna vez nos hemos puesto a pensar por qué la pereza se considera un pecado capital. El otro día estaba viendo yo la biografía de María Antoinette, emperatriz de Francia, y me sorprendió saber que tenía 5,000 personas a su servicio. Pero luego reflexioné, ¿cuántas personas están diario a nuestro servicio para que tengamos luz, agua, internet, alumbrado público, caminos, carreteras, vestidos, zapatos, alimentos, por decir alguno de los servicios que gozamos todos los que estamos en la ciudad diariamente? ¿Y qué pasa cuando los que trabajan para traernos la luz, la electricidad, deciden no trabajar? O los encargados de llevar el agua potable o de recoger la basura, por pensar en alguno de los servicios más indispensables. ¿Sabes cuál es el caos que habría en los hogares, en los condados, en la ciudad, en el país, si estas personas sufrieran de pereza? Cuando tú te das cuenta de que eres una gran parte del engranaje de una familia, de una sociedad, de un país, del mundo entero, y no una parte cualquiera, sino una parte importante, del que depende mucho de tu compromiso, diligencia, responsabilidad, para que todo marche armónicamente, simplemente piensa, ¿qué pasa cuando la pareja deja de cumplir sus responsabilidades? ¿Qué pasa cuando los padres entran en pereza y dejan de cumplir sus responsabilidades? ¿Sabes por qué estamos como estamos? Gracias a que la pereza nos tiene atados, encadenados, de tal manera que terminamos afectándonos a nosotros mismos, a la sociedad, al país y al mundo entero. Vamos a leer en Mateo 25, del 26 al 20. Dice lo siguiente: el Señor respondió y le dijo: siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por lo tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene 10 talentos, porque a todo el que tiene más se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y crujir de los dientes. Hasta aquí la palabra de Dios. El pecado de pereza es uno de los que encabeza la lista de los pecados capitales, porque hace que las personas guarden sus talentos, no los pongan a trabajar. Dice un dicho que una persona que no sirve para servir, no sirve para vivir. Todos tenemos talentos, unos más, otros menos, pero todos los seres creados tenemos una misión y debemos ser productivos. Descubrir esa misión y trabajar diligentemente en cumplirla es lo que va a dar sentido a nuestra vida y lo que va a permitir que a los que tienen más se les dé más y van a tener en abundancia, y que a los que no tienen se les quitará aún lo que tienen. Lo peor es que la persona perezosa, en vez de entender que su desdicha, su mala economía, sus problemas son producto de su pereza, de su falta de diligencia, empiezan a culpar a los exitosos, a los triunfadores, a los diligentes, y creen que robándoles, secuestrándoles, hacen justicia social. Y desgraciadamente es la mentalidad de muchos delincuentes. En Proverbios 6, del 6 al 11, dice lo siguiente: flojo, anda a ver a la hormiga. Mira cómo se mueve y se hace sabia. En su casa no hay jefe, ni supervisor, ni mayordomo, pero junta en verano provisiones. Amontona su alimento en tiempo de cosecha. Flojo, ¿hasta cuándo vas a estar echado? ¿Cuándo vas a levantarte de tu cama?
Duermes un poco, después sueñas un momento y luego estiras los brazos cruzados y de pronto te sorprende la pobreza como un vagabundo. La miseria cae sobre ti como un ladrón. Hasta aquí la palabra de Dios. Como pereza, denominamos la negligencia, la flojedad o descuido de las responsabilidades en que deberíamos ocuparnos. La palabra como tal viene del latín pigritia, que piger significa flojo y el sufijo itia que expresa cualidad. En Proverbios 10 del 4 al 5 dice: la mano negligente hace pobre, mas la mano de los diligentes enriquece. La pereza es una falta de voluntad para actuar o trabajar o atender las tareas que nos competen. Por lo tanto, la pereza es un antivalor, pues es contraria a valores considerados positivos, como la diligencia, la eficacia, la responsabilidad, el compromiso. En Proverbios 19:15 dice: la pereza hace caer en profundo sueño y el alma ociosa sufrirá hambre. En el caso de los seres humanos, tenemos un cerebro muy grande que consume mucha energía, tanto si se usa como si no se usa. Y no utilizar el cerebro supone un desperdicio de energía. Las actividades no tienen por qué ser puramente mentales. Sirve cualquier actividad en la que intervenga el cerebro, desde hacer quehacer, leer, trabajar, hacer deporte. La pereza es algo habitual que está constantemente tentándonos a todos los seres humanos. Y suele ocurrir que una persona que hace planes para el futuro con mucho entusiasmo, cuando llegue el día, no los cumple por pereza. El principio de la pereza es el posponer las cosas para mañana. Este tipo de personas siempre están posponiendo el ponerse a trabajar para conseguir sus metas. Algunos ejemplos. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho planes de ejercicios, de dietas, de estudios, de tareas laborales? Y luego decimos para mañana, somos los hombres y las mujeres del mañana. Los primeros hombres que habitaron la tierra, curiosamente, no tenían la necesidad de utilizar la frase lo haré luego. ¿Por qué? Pues esto se debía a que sus actividades en las cuales gastaban sus energías eran para el beneficio del aquí y el ahora. Era un estilo de vida en el cual se sobrevivía utilizando energía en el instante que se tuviera necesidad. O sea, si se tenía hambre, se cazaba, si se tenía sed, se bebía, y esto igual con todas las demás necesidades. Los antepasados se encontraban con que no pasaba mucho tiempo entre el deseo y la acción. No existía aún la planificación del futuro, de modo que se vivía en el presente. Y no quiero decir con esto que no planeaban para el futuro, sino que no dejaban que esos planes interfirieran con su deseo inmediato. Cristo nos ha dicho en la oración por excelencia que nos preocupemos por el pan nuestro de cada día, no por la panadería. El psicólogo terapéutico Kalman Glantz dice que la vagancia se hizo posible cuando se comenzó a planear para el futuro. Es por esta razón que puede concluirse que la pereza tuvo sus inicios cuando el ser humano comenzó a hacer preparaciones para un tiempo fuera del presente. En la actualidad, por ejemplo, requerimos muy poca energía para obtener alimentos y beneficios. Estos se obtienen casi al instante en los países desarrollados. Surge entonces más tiempo para el ocio, para la pereza, y curiosamente la pereza trae problemas como la obesidad y otra serie de enfermedades. Y lo más grave es la indolencia.
La pereza es un término que va de la mano con posponer las cosas o la forma en que se elige tareas de menor prioridad porque se obtiene un beneficio a corto plazo. El posponer las cosas para mañana es un suceso irracional en el ser humano, que en realidad no se piensa o se planea y que simplemente ocurre al igual que la pereza. Socialmente la pereza es mal vista por eso, porque debido a que la persona perezosa rechaza o no tiene interés en trabajar, carece de voluntad para dedicarse a sus obligaciones y siempre anda buscando cómo no hacer lo que le toca hacer. En la pereza las personas malgastan su tiempo en actividades de ocio y placer, que a lo mejor alguna vez estas son saludables en dosis correctas, pero no lo son si nuestras vidas giran en torno a ellas. De este modo, en una sociedad como la nuestra, que otorga un lugar central al trabajo, la producción de beneficios económicos, lógicamente la pereza es considerada como holgazanería o flojera, que está afectando gravemente a la familia, a la sociedad, al país y al mundo entero. La mayoría puede ver que hay por lo menos un poquito de pereza dentro de cada uno de nosotros y no tiene nada de malo un descansito para relajarse luego de un largo, usar el tiempo para cargar energía, para reflexionar sobre lo que pasó en el día. Pero cuando sabemos que debemos estar en otro lugar haciendo algo, cuando escuchamos esa voz interna para que hagamos la tarea que tenemos que hacer, en lugar de hacerla, permanecemos donde estamos holgazaneándonos, indiferentes a esa pequeña voz interna. Es allí cuando necesitamos la exhortación que nos dice Proverbios 6:6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Simplemente, cuando una parte de nuestro cuerpo deja de cumplir sus funciones, y hablo de cualquier parte del cuerpo, sobre todo las internas, pues nos lleva a muchas enfermedades. Por ejemplo, una persona que tiene un intestino perezoso puede llegar a tener peritonitis, cáncer de colon. Por lo tanto, la salud de una persona va a depender de que las partes de nuestro cuerpo cumplan diligentemente con sus funciones. Puede haber varias razones del por qué estamos inactivos. Puede que tengamos alguna discapacidad que nos limitan a ir a la acción, pero Dios sabe cuánto podemos cargar y no te va a pedir más de lo que puedas dar o soportar. Hay una gran diferencia entre entender nuestros límites y subestimar lo que Dios puede hacer por medio de nosotros, si es que estamos dispuestos. En 1 Corintios 10:13 nos dice lo siguiente: no les ha sobrevenido ningún problema que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación dará también la salida para que puedan resistir. Hasta aquí la palabra de Dios. Dios nunca va a hacer nuestra parte, pero sí nos va a facilitar todo lo que necesitamos para que podamos cumplirla. Por ejemplo, Dios te puede dar aire para respirar, pero no puede respirar por ti. Te da pan para comer, pero no puede comer por ti. En pocas palabras, una parte en esta vida le toca a Dios, pero otra muy importante te toca a ti. Por lo tanto, lo que tú no hagas por ti, nadie lo va a hacer. La pereza se va a traducir en la falta de iniciativa que experimenta una persona para realizar o hacer realidad sus pensamientos e ideas. Se manifiesta fundamentalmente en la constante incapacidad de la persona para actuar, para concretar planes y proyectos, bien sea por indecisión, por falta de voluntad, por desidia. Es una de las muestras más evidentes de lo que la ciencia llama modelo de dos sistemas o modelo de procesos dobles.
que se refiere a los dos tipos de comportamientos en los que incurrimos los seres humanos. Por un lado, la conducta derivada de nuestro mecanismo racional, y por el otro, las regidas por mecanismos emocionales. En este caso, sabemos racionalmente que la actividad física nos hace bien, pero con mucha frecuencia nos gana el deseo emocional y nos quedamos tumbados mirando la televisión. Hay varios tipos de pereza y cada uno de ellos nos afecta de manera diferente. La pereza es esa sensación de no querer realizar una actividad porque sentimos que es compleja. Por lo menos eso nos parece a primera vista. Y yo siento que donde hay pereza también hay algo más que puede ser importante, ¿sí? Y yo siento que lo común en todos los tipos de pereza es la resistencia a ponerse en acción, a pesar de que se piense que lo correcto es actuar. Y ya he venido diciendo que la pereza inicia cuando la persona pospone. El que pospone todo lo que tiene que hacer, de alguna manera, sí tiene la intención o la idea de emplearse en esa materia. Pero la persona llega a la pereza cuando no siempre se ve con fuerzas para llegar a cumplir sus objetivos. Por eso me gustaría analizar brevemente qué hay detrás del estado de la pereza. Primero, la pereza como máscara del miedo. La pereza simula a esa cama mullida, confortable, de la que huir de la realidad. Nos abandonamos a ella cuando en nuestro día a día nos acompañan de la mano excesivos miedos. Miedo a no llegar a cumplir aquello que nos habíamos propuesto, miedo a fallar, temor a no ser lo que los otros esperan, angustia por tener que enfrentarme a eso que no controlo, etcétera, etcétera. Por eso lo dejamos todo para mañana, o mejor, como dice mucha gente, para cuando me vea con más ánimos. Sin embargo, ese mañana nunca llega, porque los miedos ya colapsan todo nuestro mundo. La pereza también puede ser síntoma de la depresión. La depresión no siempre es fácil de detectar para quien la sufre. En gran parte de los casos se camufla tras el agotamiento, la apatía, el desánimo, que todo le engulle en su agujero negro. De este modo, estudios como el llevado a cabo en la Universidad de Medicina de Harvard nos revelan precisamente que la pereza es un síntoma recurrente en gran parte de los pacientes que sufren depresión. Por tanto, no descuidemos nunca esa realidad, sobre todo si va acompañada de síntomas psicológicos o emocionales como la desesperanza, el desaliento, la negatividad y todos los pensamientos fatalistas. También detrás de la pereza puede haber causas biológicas, pueden existir condiciones médicas que es necesario clarificar. Así que ante estados de cansancio prolongado, de agotamiento, de desánimo, siempre es conveniente realizar una serie de pruebas clínicas para diagnosticar. No podemos dejar todo de lado, porque cualquiera, por ejemplo, alguna alteración de la glándula tiroides, la diabetes, la anemia, la apnea de sueño, las enfermedades cardíacas o incluso la fibromialgia pueden ser causa de este agotamiento. También detrás de la pereza, y este es una de las causas más comunes, hay falta de propósitos reales. Los propósitos forman parte de nuestra definición vital, así que quien se haya falto de metas, decepcionado por ciertas experiencias o afectado ante una realidad que considera demasiado compleja o adversa, experimenta un claro desánimo. Es más, esa falta de ilusión nos lleva con frecuencia hacia esa pereza donde
La quietud es un refugio seguro donde estar en calma. De algún modo todos hemos pasado por estas épocas. Es más, no sé si se fijan en los adolescentes. Cuando pasan de niños a adultos pueden experimentar esa sensación y traducirla en un aislamiento donde pueden pasar horas en sus habitaciones bajo la caparazón de la pereza. Es un proceso conocido que terminará en el momento en que la persona encuentre un propósito personal. Estudios llevados por la Universidad de Londres nos señalan que el bienestar y la felicidad se relacionan precisamente con tener un propósito, con darle un significado a la vida. Por lo tanto, si detrás de la pereza está efectivamente el vacío de unas metas, de esa confianza ante el futuro y la ilusión por un presente, es el momento de buscar aquello que nos motive, que nos dé alegría, esperanza y nos dé plenitud. Curiosamente, cuando nos abraza la esperanza, nos acompaña también un malestar o una apatía incómoda que no podemos definir. Por lo tanto, tenemos que hurgar un poquito atrás de ese desaliento. No aplacemos esa molestia de hoy para mañana. Si hay algo que sabemos sobre la pereza, es que en cuanto más tardemos en enfrentarnos a ellas, más desgastados nos sentiremos. La pereza es una bolita de nieve que a la larga va creciendo. Nada de que con el tiempo se va a ir. El desinterés por hacer algo puede llevar a posponer indefinidamente alguna actividad. Si esto ocurre con mucha frecuencia, obviamente va a terminar afectando no solamente al desempeño y a la vida en general, sino va a afectar no solamente a nosotros mismos, sino a todos los que nos rodean. A ver, vamos a ver para entender esto, mejor voy a explicar cuáles son los tipos de pereza más comunes. La primera pereza es la física. Yo siento que es uno de los tipos de pereza más habituales. Y como su nombre lo indica, tiene que ver con la resistencia a realizar actividades físicas. Lo más usual es que este tipo de pereza nazca de 3 factores. Primero, la fatiga previa, el inmediatismo o la falta de interés. El caso más típico es del que quiere iniciar una rutina de ejercicios y nunca lo consigue, pues siempre se termina imponiendo la falta de ganas. A veces esto sucede porque existe el deseo, pero la energía disponible no es suficiente para realizar la actividad. En otras ocasiones, finalmente, no se le da importancia a los beneficios futuros del ejercicio y se opta solamente por la comodidad inmediata. También otro puede deberse a una falta de interés. En realidad, el bienestar físico no constituye para la persona un estímulo positivo suficiente. Yo creo que en estos casos lo mejor por hacer es hacer una reflexión concienzuda para determinar si en verdad vale la pena iniciar la rutina de ejercicios. Si la persona alcanza a detectar que los beneficios son suficientemente importantes, la misma convicción lo va a llevar a vencer esa resistencia. Y lo mismo cabe para otro tipo de actividades físicas. Otro tipo de pereza es la mental. La pereza mental está relacionada con el uso de nuestras facultades cognitivas. Es uno de los tipos de pereza que nacen principalmente de la falta de motivación. Lo más habitual es que una persona no vea un beneficio concreto en las actividades intelectuales, entendiendo por actividades intelectuales el estudio, el aprendizaje de cualquier índole, y por eso se resiste a realizarles. Este tipo de personas creen que ya por ser adultos son productos terminados y se olvidan que en esta vida siempre hay algo que aprender y algo que enseñar. Muchas veces
la persona siente que la actividad o el estudio es demasiado complejo y esto hace que disminuya la motivación. Y asimismo, como en el caso anterior, no se encuentra un beneficio inmediato para este tipo de tareas, dejan de hacerlo. Es importante que entendamos que la actividad intelectual no solo protege nuestro cerebro, sino que evita que se incrementen nuestras habilidades y competencias diarias que ocasionan la pérdida de memoria, la demencia senil y el Alzheimer. Incluso el estudio del aprendizaje tiene un efecto muy positivo sobre nuestras emociones. El cerebro está ahí para trabajar con él y si no se hace, aparece la sensación de aburrimiento. La actividad intelectual despierta, entusiasma y mejora la vida. Otro tipo de pereza es la pereza espiritual. Esa falta de sentido en la vida, de no haber encontrado mi vocación o mi misión en el mundo. El caso de la pereza espiritual es una sensación de desinterés frente a los aspectos trascendentes de la vida. Una persona tiene pereza espiritual cuando decide adaptarse a las rutinas y seguirlas mecánicamente. Hacen todo sin amor, hacen todo, sobreviven, trabajan, comen, duermen, pero sin tratar de ir más allá. No creen que la existencia sea algo más que este conjunto de obligaciones diarias, las cuales realizan sin gran entusiasmo, sin un verdadero objetivo. Son personas que viven separada de Dios. La pereza, sobre todo la espiritual, es una falta grave porque es capaz de generar otros pecados. La pereza consiste en no hacerse cargo de las propias responsabilidades, en la entrega al placer o al ocio, en detrimento de las atenciones a los quehaceres y obligaciones. Debemos aprender a automotivarnos y a experimentar la presencia de Dios en nuestra vida, a unirnos a Dios entendiendo lo que nos dice Pablo en Hechos 17, 28. En Dios vivimos, nos movemos, somos. Cuando una persona se siente separada de Dios, lo primero que pierde es el sentido de su ser. Solo unido a Dios, el hombre va a poder encontrar el sentido de su ser. Hay cosas que cuestan trabajo empezar, pero vale la pena hacerlo. La pereza es considerada un pecado capital de acuerdo al catecismo de la Iglesia Católica. De hecho, es considerado el más grande de los pecados capitales en cuanto se refiere a la incapacidad de aceptar y hacerse cargo de la existencia de uno mismo. Es también el que más problemas causa en su denominación. La simple pereza, más que un ocio, no parece constituir una falta, sino el hecho de que a través de la pereza empezamos a morir psicológica, física, emocionalmente. La persona perezosa llega a ser una persona inútil, inservible, desechable. Vuelvo a insistir, la pereza espiritual hace que el hombre se sienta separado de Dios y por tanto deja de trabajar por su salvación, por su santificación, deja de cumplir con sus quehaceres espirituales, o sea, deja de trabajar en todo lo que Dios nos prescribe para obtener la paz, la salvación, la fe, el amor. Deja de practicar, ni siquiera conoce las virtudes cristianas ni los mandatos divinos. El perezoso, al sentirse separado de Dios, abriga voluntariamente en el corazón desgano, aversión, disgusto por todo lo que se refiere a Dios. Desgraciadamente, con esto renuncia a la única solución real para su pereza, porque se está negando a aceptar el amor de Dios en su vida. Tomada en sentido estricto, la pereza es pecado mortal en cuanto se opone directamente a la caridad, al amor. Primero, al amor que le debo a Dios. Segundo, al amor que me debo a mí mismo. Y tercero, a que me niego a aceptar el amor y la misericordia de Dios. Por eso la diligencia es una de las 7 virtudes y forman parte del catecismo de la Iglesia Católica, la cual sirve para que el cristiano sepa cómo afrontar la tentación de la pereza,
puesto que se contrapone a ella, y por ello sirve como toda virtud para salvar el alma, el cuerpo, para lograr la felicidad, la paz en esta vida y en la otra. Otro tipo de pereza es la pereza existencial. Dentro de todos los tipos de pereza, la existencial es la que está más relacionada con un estado de depresión y se manifiesta como falta de interés, de entusiasmo por la vida en general. No aparece la energía suficiente para tomar iniciativas, para proyectarse, para fijar metas. La pereza existencial es un claro inicio de que hay un obstáculo psicológico que no has identificado. Es posible que estés pasando o hayas pasado por situaciones emocionales altamente exigentes que no has resuelto del todo. Asimismo, es posible y muy probable que esto haya originado un agotamiento del que necesitas reponerte. Lo más común es que la pereza existencial surja como resultado de un peso psicológico o emocional que no se ha resuelto. Se carga y esto no deja lugar para que surja nueva energía disponible. Este tipo de pereza es común con quienes tienen como hábito la rumiación de pensamientos y desconfían de sí mismos. En aquellos que viven llenos de rencores, de resentimientos, que viven en el pasado. Jesús dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Nos lo dice en Lucas 9:62. Desgraciadamente, mucha gente se refugia en su pasado para justificar su falta de incapacidad de comprometerse con su presente, con su felicidad, con la felicidad de los suyos. Y sí me gustaría decir que muchas veces una cosa es el descanso que normalmente necesitamos todos los seres humanos y otra cosa es la pereza. Vuelvo a insistir, la pereza es mala porque de ahí vienen. Una persona perezosa es la que ve pornografía, una persona perezosa es la que se llena de vicios, una persona perezosa. O sea, detrás de toda persona que está atentando contra su vida o la de los demás, contra su salud mental, espiritual, emocional y física, está una persona perezosa. Pero es cierto que necesitamos momentos de sedentarismo para ahorrar fuerzas, para descansar, para la supervivencia. Por eso tenemos que tener ratos probablemente de no hacer nada. Antiguamente nuestros antepasados tenían sus tiempos de siesta que les ayudaban mucho a recuperar fuerzas. ¿Para qué nos sirve el descanso? Aclaro, el descanso después del trabajo, no la pereza. Pues nos sirve para que tengamos menos estrés, más salud. Normalmente, un buen descanso es fundamental para una buena salud. A menudo no se tiene en cuenta que las demasiadas actividades y el ritmo acelerado exigido por ellas impiden para muchas personas el tiempo de descanso apropiado, tanto en cantidad como en calidad. Y este descanso es necesario porque durante el descanso los tejidos crecen, se reparan, el cuerpo segrega las hormonas, tanto del crecimiento, la oxitocina, la serotonina, y es un proceso que hace el cuerpo en el descanso para que las células conviertan la comida en energía y produzcan otras sustancias que el organismo necesita. En otras palabras, gracias a un correcto descanso, las funciones del organismo se restauran. Y también estos momentos de descanso hacen que bajen los niveles de estrés y de ansiedad, lo cual genera a su vez otros beneficios.
Se reducen los riesgos de padecer enfermedades cardiovasculares, contracturas o dolores musculares, sobrepeso, obesidad y sobre todo caer en estados depresivos. De hecho, nos dicen que Dios hizo al mundo en 6 días y el séptimo día descansó. Y no es porque Dios necesitara descanso, porque también nos lleva a que entendamos que necesitamos ese tiempo. El descanso también nos lleva a tener mayor creatividad. Normalmente en esos ratos que a veces aparentemente no hacemos nada, nuestra mente se relaja y puede volar hacia dimensiones hasta las cuales no llegaría si estuviera uno todo el tiempo ocupado. En estos tiempos de descanso es común que surjan ideas nuevas o se encuentren soluciones a problemas que hasta ese momento se presentaban como inexplicables. En este sentido, el descanso desempeña sobre todo esa capacidad de hacer un alto en la vida. Es una emoción humana legítima que nos puede llevar a la creatividad y al aprendizaje. Es cierto que los beneficios de la relajación mental también pueden obtenerse mientras se desempeña alguna actividad física, por ejemplo, mientras que das un paseo por la naturaleza. Lo importante en realidad es tomarse un respiro de tus actividades diarias para dedicarte a pensar ya no solo en el trabajo ni en las urgencias del día a día, sino simplemente para relajar tu mente. El descanso también nos va a llevar a ser más eficientes. La persona que sabe tomar sus tiempos de descanso suele ser más eficiente por una sencilla razón, porque procuran maximizar el tiempo de modo de terminar con sus actividades lo antes posible para luego dedicarse al ya citado no hacer nada, aparentemente, porque por otra parte, al estar más relajados, también es frecuente que las personas adquieran la energía necesaria para cumplir sus obligaciones de manera más calma y serena, que como consecuencia va a hacer que se equivoquen menos. Bill Gates, el fundador de Microsoft, señaló que prefiere escoger a empleados que saben descansar para los trabajos difíciles, porque encontrarán una manera fácil de hacerlo. Y también el saber descansar nos puede ayudar a tener mayor inteligencia. Los adultos que tienen un alto cociente intelectual, los que desean ampliar sus conocimientos, aparentemente no son tan activos. Pasan tiempo absortos en la exploración de sus ideas sin pensamientos. Y normalmente las personas que tienen más actividad física, cuando dejan de trabajar mentalmente, con el descanso se aburren y por eso buscan ocupar el tiempo con tareas diversas y actividades físicas. Aquí lo menos importante es, lo más importante es que alcances a distinguir la pereza de saberte relajar, de saber descansar. Yo siento que la pereza está ahí y si tú ya la descubriste en tu vida, que ya empezó, porque eres de los que pospones, tienes desganos, desaliento, etcétera, sabemos que tenemos una sola cosa que hacer. Tenemos la obligación de vencerla. Por eso es importante descubrirla para atacarla a tiempo, porque como dije anteriormente, la pereza es como una bolita de nieve que va creciendo y va desencadenando muchos otros problemas que nos llevan a morir en vida, a la muerte espiritual, psicológica, emocional, que quizá puede llegar a ser peor que aún que la muerte física. Por lo tanto, yo les invito a que descubran si en su vida hay pereza,
pídanle a Dios. Únanse de nuevo a Dios para que reciban a través del Espíritu Santo las gracias espirituales para empezar a identificarla, para empezar a combatirla y hacerla desaparecer de su vida para que su vida tenga plenitud, felicidad, paz. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias por escucharme. Estaremos en contacto, primero Dios, la próxima semana.